Lo que sí voy a hacer es que al final voy a grabar las dos, voy a separar las clases. Así van a quedar en videos independientes si es que quieren revisar algo en particular. Así que en ese sentido no hay drama. Voy a compartir pantalla mientras le damos la bienvenida al resto de los compañeros y compañeras que vienen ingresando. Y la primera clase que vamos a revisar hoy día es esta clase. Voy a checar. Vamos a quedar aquí. Bien, ya dándole la bienvenida oficial a la clase del día de hoy. A quienes no se habían podido incorporar el día viernes, les damos nuevamente la bienvenida. Ahí está José. Hola, saludos. Em, Efectivamente, no quisimos hacer la clase el día viernes como tal porque éramos la mitad del curso. Generalmente se conecta la mayoría. Entonces, por temas de aviso, de tiempos, preferimos esperar al respecto. Entonces hoy día se nos viene una sesión más intensa y yo también voy a tratar de no darle mucha vuelta a algunos asuntos más que a las ejemplificaciones para que entremos en detalle en esos temas. Lo primero que vamos a revisar el día de hoy es este gran titular que aparece aquí, que se llama Economía del Conocimiento. Y bueno, coloqué un subtítulo porque en realidad eh, no sabía qué más colocar. Así que vamos a darle una mirada respecto a la economía del conocimiento, pero desde un énfasis en lo que nos interesa, en esta visión desde la tecnología, no necesariamente desde una mirada económica como tal. Así que va a ser una vista bien por encima, digamos, no desde una teoría económica como tal. Entonces, cuando nosotros vemos esto de economía del conocimiento, se nos viene automáticamente a la mente que existen otros tipos de economía entonces. Y sí, efectivamente, podríamos posicionar dentro de esta escala de tiempo dos tipos de economía. Una economía que la vamos a posicionar como tradicional y una que la vamos a posicionar como conocimiento. Cronológicamente, la tradicional por su nombre, por cómo se menciona, era la forma de economía que se entendía hasta antes de este siglo o incluso de estas últimas décadas. Y la economía del conocimiento viene a traer elementos que el siglo pasado fue incorporando a los estilos de vida. Ya vamos a entrar en ese detalle. Entonces, efectivamente, este paso de siglo, como les estaba comentando, trae transformaciones a nivel internacional. A pesar de que acá en Chile, y como varios se han hecho varias críticas, digamos, al respecto, acá en Chile su adaptación, es decir, su adopción, de la economía del conocimiento ha sido bastante lenta o incluso se ve poco interés al respecto. Vamos a entrar entonces en eso. Y para aquello tenemos dos miradas, una para compararlas en el fondo. La economía tradicional, la economía del conocimiento. En esencia, ¿qué vamos a entender por la economía tradicional? Toda aquella forma de economía cuya base sea la fuerza, el trabajo en campo, el trabajo en construcción, como se menciona al final de esta tabla, todo lo que tiene que ver con los valores tangibles, es decir, todo aquello que yo puedo tocar, puedo producir con las manos, con la fuerza bruta, etcétera. Entonces, si vamos comparándolo con el otro a grandes rasgos, la economía del conocimiento viene a dar un paso más allá con los avances tecnológicos también, con la valoración de alguna u otra forma del conocimiento como tal, de esa materia prima, por decirlo así, que es potencial en cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, si bien existen trabajos de habilidad física, de fuerza bruta, de transformación de materias primas o trabajo manual, se vienen a incorporar otro tipo de elementos que son fundamentales para la forma en que entendemos actualmente la tecnología. El trabajo con software, con tecnologías que son pequeñísimas, eh, nanométricas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la valoración a la innovación y también a la educación de las personas. No tan solo
su educación dentro de su escolaridad o dentro de la universidad, sino que también sus posgrados, sus postítulos finalmente. Eso, por eso, por ejemplo, ahora vemos altamente deseado que determinados puestos laborales tengan postítulos, doctorados o incluso postdoctorados. He ahí en el sentido de que para la economía del conocimiento, los valores son intangibles. Todo lo que puede llevar a un impulso económico desde un origen hacia su expansión inimaginable, eh, puede estar a raíz de lo que es la investigación, por ejemplo, todo lo que es la aplicación de conocimientos en nuevas estrategias de trabajo, en nuevos campos laborales. Y eso lo notamos acá, pero muy poco, porque no se logra todavía pasar de una forma de economía que es extractivista, eh, donde vendemos materias primas en vez de trabajarlas aquí, y todo tiene que ver con un sistema que no ha sido capaz todavía de pasar a este siglo, tanto por la infraestructura, como por los campos de estudio, como por voluntades políticas también, y por cómo está estructurado el modelo económico en este país. No así otros países que sí han adoptado nuevas formas de economía que están posicionadas dentro de este lado que es la economía del conocimiento. Si tuviésemos que resumir ambas, tendríamos entonces que la economía tradicional, que se entendía hasta el siglo pasado, tenía un fuerte componente del trabajo de tierra o de la adquisición de tierras también, un fuerte apoyo en el capital, capital humano en particular, el hecho de lo que yo tengo para trabajarlo, para explotarlo, y las personas también con ciertos perfiles y con ciertas habilidades físicas en el fondo que pueden trabajar en esos puestos laborales, y el foco, por supuesto, en el trabajo como tal, en la expansión de ese tipo de trabajos. En la economía del conocimiento se mantienen esos aspectos, se modifican algunos obviamente, pero se incorpora este nuevo componente, esta nueva valoración intangible que es el conocimiento, pero no el conocimiento como tal, sino el conocimiento aplicado. Es decir, que efectivamente eh, existan puestos laborales donde las personas tengan que aplicar aquellos conocimientos, expandir aquellos conocimientos con un fin utilitario. En la segunda parte de la clase vamos a entender un poco esas dinámicas y entender también los distintos tipos de investigación que pueden existir y cuáles se orientan más en la actualidad. En ese sentido, la economía del conocimiento tiene un fuerte componente hacia el cambio tecnológico, hacia el uso de la información, la tecnología y el conocimiento para la creación, para ir más allá incluso, y ahí es donde uno de los motores principales que podemos encontrar en la economía del conocimiento es la innovación. La innovación que es un eje fundamental para entender también por qué trabajamos tecnología, por ejemplo, y ciertas tecnologías en educación, que son modelos que vienen, por supuesto, desde afuera y que se vienen a incorporar también aquí en Chile. Como mencionábamos anteriormente, este conocimiento aplicado viene a ser parte de los ejes fundamentales para entender la economía actual de este siglo, de la economía del conocimiento. Y se determina, por decirlo así, en los distintos niveles de vida y bienestar que se generan dentro de un país. Porque en ese sentido, y aquí es donde nuevamente hacemos como esta mirada crítica respecto a Chile en particular, somos un país que su potencial, por decirlo así, más grande, se queda tan solo en una economía de modelo tradicional extractivista. Y hay pocas luces de tirar por supuesto, de trabajar el conocimiento aplicado en un modelo de economía del conocimiento. Nos pasó, por ejemplo, ahora hace poco, efectivamente con el tema de la pandemia, y es que hasta hace varios años Chile producía vacunas.
Sin embargo, al no proyectarse dentro de una forma de economía del conocimiento, el modelo económico de este país, y seguir optando por la inversión extractivista, por la inversión de extraer y exportar materias primas solamente y no trabajarlas, es que se dejó de hacer vacunas en Chile, eh, y nuevamente nos lleva ahora a la repercusión de que no tenemos la capacidad para hacerlas, sino solamente de testear y comprar vacunas que estén haciéndose, por decirlo así, en el extranjero. Entonces aquí hay un claro ejemplo de aquellas decisiones que se toman según el modelo que está instaurado aquí en este país y que vienen a repercutir finalmente dentro de nuestra vida, dentro de nuestro bienestar. Y en ese sentido, en que la economía del conocimiento no solo viene a producir bienes, sino también viene a producir servicios. Nosotros estamos caracterizados en que gran parte, por así no decirlo, quizás todos o la gran mayoría de los servicios que nosotros consumimos diariamente son de grandes empresas internacionales. El hecho de que el agua, por ejemplo, no sea un bien como tal asegurado para las personas como un derecho, sino que haya un intermediario, una empresa internacional, multinacional, que viene a tener derechos sobre el agua, de su trabajo y su distribución, es parte también de cómo se entiende en Chile la economía. Y en ese sentido, también hay dos formas de capital que viene a destacar eh, esta forma o este paradigma de economía. Uno es el capital humano, el capital que constantemente conocemos, el hecho de que cada trabajador tenga un potencial, tenga características para un campo laboral, el cual desde una perspectiva educativa también o de crecimiento organizacional, vamos a entender que este capital humano tiene relación con un aprendizaje individual, es decir, un crecimiento laboral y, ¿por qué no?, educativo, individual, personal, eh, una cúspide hacia un conocimiento más elaborado y habilidades, por supuesto, también. Pero en este modelo de economía del conocimiento hay un fuerte énfasis también en el capital social, en ese aprendizaje organizacional, es decir, cómo los distintos grupos de individuos o personas dentro de un ámbito laboral pueden hacer crecer e impulsar la economía a través de la innovación, a través del cambio tecnológico, como ya mencionamos, dentro de la producción de bienes y servicios, que finalmente vienen a ser más productivo este campo y le vienen a dar un componente también de creación al respecto. Una creación que ya no tan solo es individual, sino que también eh, conlleva procesos más optimizados si es que lo hacemos en una red organizacional dentro de un capital social. Finalmente, podríamos mencionar respecto a este modelo sus componentes. Y en ese sentido, el desempeño económico que se da en este tipo de modelos se debe a múltiples elementos o múltiples factores. Tenemos el capital humano aplicado a la producción, la infraestructura que conlleva todos estos procesos, la información que se lleva y que se ve envuelta en el fondo en este tipo de procesos, la comunicación que tiene que haber dentro de un espacio social organizacional, el tipo de tecnología y cómo va creciendo esta tecnología. Los sistemas de innovación que están envueltos en este modelo son fundamental, como ya dijimos, como uno de los motores de este modelo de economía del conocimiento. Y por supuesto también, ¿por qué no?, hablar de emprendimiento. Y en ese sentido, destaco la frase final que tiene relación con que el bienestar de la sociedad actual depende del modelo de economía del conocimiento. Todo desde una perspectiva, y entendiéndolo así, desde una mirada económica. Es decir, esta sociedad, quizás, insisto, la chilena está pasando por una transición todavía. Yo creo que hay decisiones políticas que todavía no se están tomando, que perfectamente pueden ser discusiones que podemos dar a nivel
constituyente, por ejemplo, posterior al plebiscito del apruebo, que va a ser en octubre. Entonces, efectivamente, tenemos discusiones que dar, pero entender que este siglo a nivel internacional tiene un bienestar, tiene un equilibrio en cuanto al modelo de la economía del conocimiento. Y es por eso también que, si bien, por ejemplo, si damos esta mirada, la pandemia impactó fuertemente en los puestos laborales, ¿cierto? Pero hay claramente, si esta pandemia no hubiese tocado mucho antes, en el siglo pasado, hubiese sido una catástrofe probablemente mucho mayor, sin desmerecer, por supuesto, las más de 15.000 muertes, por ejemplo, que hay aquí en Chile. eh, pero pensándolo, insisto, estamos con una máscara y una mirada económica en este momento. Yo creo que el siglo pasado nos hubiese pillado de peor forma. eh, en cuanto a lo económico. Hubiese sido una caída, una crisis tremenda, y que claramente este modelo tuvo esa facilidad o esa infraestructura incluso, entendiendo el nivel de tecnologías que pueden tener los trabajadores en sus hogares. Insisto, aquí en Chile claramente hay una diferencia súper grande. Me refiero solamente a nivel internacional. Hay una infraestructura muy grande ya apoyada, hay trabajos que también se pueden desempeñar en línea para que la cosa siga, y por supuesto hay trabajos esenciales que no han parado. Entonces, eh, efectivamente hay un cierto equilibrio en la sociedad, que es un equilibrio que de alguna u otra forma sabemos a quiénes beneficia. Eh, Eso no lo podemos dejar atrás, pero que para ellos se ha mantenido igual de estable, finalmente. Hay un mensaje en el chat, perdón, estaba muy inspirado y no quería quitarme Muchas gracias, María. Hay que aprovechar, digamos, de hacer los comentarios al respecto. Si hay una diferencia, por supuesto, lo podemos conversar más adelante. Si a alguien le molesta, por supuesto, eh, lo podemos conversar, obviamente. Bien, desde esa mirada del modelo entonces tenemos distintas partes, como ya mencionamos antes, hay distintas componentes que se manejan en este modelo económico. Dentro del primero entendemos el capital humano, que también lo podemos entender como capital social, el cual está educado en el sentido de que es altamente especializado. Esa es una de las palabras principales que se utilizan mucho, o altamente calificado respecto a su nivel de estudios, a cuántos títulos posee, por ejemplo, en qué campo se ha trabajado. Y aquí podríamos, si ustedes me preguntan, esto lo podemos graficar, por ejemplo, en Silicon Valley, en Estados Unidos, es decir, gente que tiene nivel de estudios impresionante, que son capaces, por ejemplo, o tienen la oportunidad también de trabajar en aquellos espacios, empresas que están llevando los avances tecnológicos cada vez más rápido. Hay un alto nivel de competitividad también, y esto claramente se observa, una orientación hacia el exterior, es decir, una economía que tiene mirada desde lo global, desde la globalización. En cuanto a infraestructura, como lo estaba mencionando anteriormente, estamos con fuertes componentes y avances tecnológicos que se van incorporando a los puestos laborales. Hay harta información fluyendo. Eso es otro tema muy importante. No necesariamente el aprender o saber todo eso, toda esa información, todo ese conocimiento que hay detrás, sino que, por supuesto, saber dónde buscar, cómo buscar, esos son componentes fundamentales que yo creo que a algunos también les debió haber pasado, si es que tuvieron la oportunidad de revisar, por ejemplo, los programas de estudio, se entenderá también que hay un fuerte énfasis en la información, porque tenemos que entender que son herramientas fundamentales para este tipo de trabajos. Y por supuesto en la comunicación, entendiendo que el capital humano también se desarrolla a través de un fuerte capital social. En cuanto a los sistemas, existen sistemas de innovación y emprendimiento. Nosotros acá en Chile tenemos una mirada muy rara de la economía, como les estaba mencionando. Hablamos mucho de emprendimiento,
de apoyar el emprendimiento, pero la verdad es que cuando nosotros vemos la innovación y el emprendimiento en Chile desde una mirada de este modelo económico de conocimiento, es poco. Me atrevería a decir que es poco lo que se impulsa en comparación a las multimillonarias inversiones que se hacen en la extracción de materiales. En algún punto nos va a pasar lo que otros países en que nos vamos a quedar sin recursos. ¿Qué va a pasar después? ¿Nos va a pillar en un sistema económico del conocimiento? ¿O nos va a seguir pillando como lo hemos hecho hasta ahora en una economía tradicional? Finalmente, todo esto de una u otra forma, y ahí ya pues, tendríamos que entrar quizá en detalles más, por supuesto, duros de la economía. Existe todo un marco institucional que orienta y regula, por supuesto, estos modelos económicos, y existe también un alto componente social, organizacional. Es decir, hoy día no se puede percibir una empresa, una industria, desde lo individual, del trabajo individual, sino que ahora cada uno de los componentes dentro de la organización permiten que finalmente haya o exista esta producción o este avance dentro de la economía. En ese sentido, todo este modelo, como les dije, está basado en una forma de bienestar, en una forma de equilibrio, donde hay una reducción de la incertidumbre a nivel económico y una mayor confianza en todos los agentes que componen finalmente el modelo. Como saben, aquí en Chile las empresas son altamente cuestionadas porque por la perspectiva desde las que se sustentan y también por el peso histórico que tienen las empresas. No así, por ejemplo, o sea, un claro ejemplo de eso también tiene que ver con el paro de camioneros que está ocurriendo en este momento y que se sigue extendiendo eh, con total impunidad, por ejemplo, y que está teniendo fuertes consecuencias en el abastecimiento de algunas zonas eh, muy necesitadas a lo largo de Chile. Bien, entonces, si resumimos todo, hay fuertes conceptos que tienen relación desde el modelo con lo que vivimos nosotros acá constantemente día a día. ¿Existe un fuerte énfasis en el conocimiento? Sí, es por eso que muchas personas, obviamente no todos o todas, ni por supuesto también quienes más lo necesitan, pueden acceder al conocimiento, pero sí hay un aumento en esto, un aumento también en el grado académico que tienen las personas al momento de salir, por ejemplo, de instituciones técnico-profesionales, centros de formación técnica o universidades. Existe una rapidez. Lo vemos en la tecnología, por ejemplo, cómo avanza la tecnología y a ritmo abrumador, claramente. Existe gran oportunidad y en ese sentido, por ejemplo, lo podemos ligar a los emprendimientos, al apoyo, al cierto apoyo también que tienen los emprendimientos y a la oportunidad de crecimiento también. Y la innovación, que va a ser un eje fundamental en todo lo que vayamos a discutir de aquí en adelante. Y en ese sentido, resumiendo parte de lo que ya habíamos revisado, hay un enfoque al cliente. Hay, por ejemplo, métodos en que las empresas tienen un mayor acercamiento a sus clientes, no todas, obviamente. Varias dejan mucho que desear, entre esas las proveedoras de Internet, por ejemplo, por poner un ejemplo nomás. Y una fuerte apertura mundial, es decir, hoy día tenemos que entender que este juego económico es a nivel mundial eh, y que de una u otra forma cada uno de los países responde de determinada forma a ese modelo. Ahora, lo que me gustaría destacar, y para esto yo voy a necesitar que comentemos algunas cosas. Vamos a cerrar esta primera parte de la clase, que creo que lo estamos haciendo bien, sí estamos más o menos cerca de la primera media hora, con una imagen. Y esta imagen, en realidad son varias imágenes, pero del mismo lugar. Me gustaría que tuviesen la total soltura, por decirlo así, de abiertamente abrir los micrófonos o escribir en el chat. ¿Qué es lo que ustedes ven en este lugar? Si alguien lo conoce,
¿Podría comentarnos quizás al respecto? Si lo ha visto en algún lugar también, pero principalmente las personas que jamás han visto este lugar o que no conocen o no tienen como idea de qué es esto, me gustaría que desde su perspectiva, ¿qué es lo que ven ustedes a través de estas imágenes? Abro Es eso mismo, comenten. el Santiago Makerspace. Pero ¿cómo lo supo? Yo también lo sé. Queda en Providencia. Estaba harto tiempo ahí. Buenísimo, buenísimo. Genial. Ya. Los voy a dejar para el final a ustedes. O sea, les voy a pedir más adelante si pueden comentar algo, si es que tuvieron alguna experiencia también, o de lo que conozcan también, por supuesto. Pero me gustaría saber, aquellas personas que no saben nada de este lugar, de estas imágenes, ¿qué podrían comentar al respecto de lo que observan a través de las imágenes? ¿Qué sería lo que ustedes, bueno, y por supuesto a la luz de lo que acabamos de conversar durante qué patúo, lo dije yo nomás. Hay que tratar de cerrar de que estos espacios son un poco más abiertos, o sea, claramente aquí seguimos replicando parte de lo que el modelo educacional tradicional nos ocurre, pero trato de abrir al menos estos espacios para la conversación. A la luz de lo que se trató en las diapositivas anteriores. ¿Qué es lo que observan en estas imágenes? Pueden escribirlo, pueden decirlo, pueden abrir sus micrófonos, no hay problema. Al menos uno o dos comentarios desde el desconocimiento, principalmente. Y después podríamos ir con María y creo que fue Sergio el que lo comentó. Sí. Sí. Alguien que no tenga nada de conocimiento sobre estas imágenes. Bueno, y también decir que nada de conocimiento es imposible, o sea, claramente se hacen una idea automáticamente cuando lo ven. ¿Qué concepciones observan a través de esto? Parece como estos lugares donde trabajan los programadores, Ya, que por lo general, creo que una vez vi una escena de una película en donde mostraban dónde trabajaba un programador y como que era gente, como son todos jóvenes, por lo general son ellos quienes llevan la empresa y como que se centran en que el lugar del trabajo sea cómodo, como para aumentar el rendimiento finalmente de la misma empresa. O sea, al menos ahí se ve como que están cómodos, que pueden dejar las mochilas en cualquier lado, tienen unos calentadores, una estufa, unos sillones también, no sé, se ve como un lugar pensado como con ese fin, que sea cómodo para los empleados. Interesante, interesante esa mirada. Me gusta, me gusta. ¿Qué más logran observar el resto de personas aquí? A ¿Qué mí cosas? se me imagina, ay, disculpe, a mí Sí, se me ¿no? imagina así como en las típicas películas, por lo menos en la de Sin Filtro, este edificio donde trabajaba la mina, así como de publicidad, donde eran como todos jóvenes, con computador y todo así como super light. Eso se me imagina a mí. Ya, genial, genial, me gusta. Hay una opinión también en el chat, déjenme leer. Javiera dice que es como un espacio abierto para todos, como que no se ven jerarquías. Interesante también esa mirada, muy, muy interesante. Muy interesante. Bueno, ahora no sé si María o Sergio quieren comentar algo al respecto. Ya a la luz de esto que nos han comentado algunos compañeros y compañeras, alguna experiencia que hayan tenido o que hayan visualizado, por supuesto. Se abren los micrófonos. Claramente son unos piratas. Claramente. Supongo que comento yo primero. Bueno, Fui allí hace varios años atrás, un par de veces. La que más me acuerdo es cuando fui a un taller donde hicimos un control remoto que servía para apagar cualquier tele. Ahí genial, se hacen... ¿Ah? genial. Sí, ahí se hacen varios talleres, hay varios proyectos también. Me acuerdo que había un tipo que tiene un proyecto muy interesante. Todas las veces que fui lo vi trabajando en eso. Era algo de mover la pata de una cucaracha con ondas neuronales. Entonces se ponía un cintillo y tenía conectada la pata ahí. Y me acuerdo que vi cuando la logró mover. Oh,
Genial, genial. Conozco, o sea, no conocía a esa persona, pero conozco como al equipo que lo trabaja en Chile. Es interesante. Em, el nombre, si no me equivoco, era Backyard Brains, creo, si no me equivoco. No me acuerdo el nombre. Lo único que me acuerdo es que tenía un hijo muy, 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 muy rubio. Uno chiquitito, tenía como 1 año en ese entonces. Sí, ya me imagino quién debió haber sido. Eh, mira, interesante. Ahí también hay harto aporte y ojo que el vuelco que le vamos a dar a esto es primero, eh, spoiler, una mirada superficial desde lo económico que lo acabamos de hacer. Lo vamos a mantener en la siguiente media hora de clase, con la siguiente clase. Pero el vuelco que le queremos dar también es un vuelco educativo, es decir, cómo finalmente esta mirada económica nos da pie a quizás hacer una mirada y una actualización a la educación. Y ahí justamente con los talleres que menciona María, es uno de los componentes importantes a mencionar. Ya, no sé si Sergio, que también conoce incluso el nombre, quisiera comentarnos algo más, además de que todos son piratas, y todas también. No, bueno, el Santiago Makerspace está ubicado ahí en Italia 850, en el edificio del IFE. Y se ocupa para iniciar emprendimiento, para realizar talleres, para un montón de cosas. Me acuerdo que Gabriel Díaz hace unos años armó su dinosaurio ahí. Ricardo Moreno armaba armaduras de Iron Man también ahí. Se realizaban muchos talleres. Yo trabajaba cerca también. ¿Qué? ¿Hiciste algo en el Maker de casualidad? Prefiero no hablar de ese tipo de cosas aquí, menos en este horario. Ok, ok, listo. Dejémoslo ahí. Ya, Ya, yo les puedo, para pensar, señores. claro, para pensar, pero no en este horario, ¿ya? Ni en este espacio, ¿ya? Va a quedar en YouTube después. No, Eh, por censurar esto después. claro, se puede censurar. Vamos a ponerle un sonido después para que no se escuche. No, bueno, como mencionan Sergio, María y por supuesto el resto de ustedes, eh, lo que nosotros observamos aquí primero es, bueno, desde una primera mirada, observamos una horizontalidad en la forma en que se está trabajando. Eh, este espacio, como ya por supuesto dijeron sus compañeros y compañeras, se llama Santiago Makerspace y es un espacio que no solo existe aquí, no solo existe ahí en Providencia, sino que es un modelo de espacio de creación y de emprendimiento que viene y tiene su origen de alguna forma a nivel mundial. Y tiene una relación también con otro tipo de espacios que nacen justamente en el MIT, en el Instituto de Massachusetts, y que son formas en que organizacionalmente, entendiendo esta, digámosle, horizontalidad, estos espacios abiertos, esta comodidad también dentro de los eh, inmuebles. No, por inmuebles no, los muebles, el mobiliario, ahí sí. Esta comodidad que podemos observar, esta variedad también de elementos que hay, eh, y por supuesto la cantidad de elementos tecnológicos que hay, eh, han sido un fuerte componente para, como mencionaba María, como mencionaba Sergio, eh, que se puedan llevar a cabo distintos emprendimientos y, ¿por qué no?, producir innovación desde una perspectiva social, desde una perspectiva de trabajo colaborativo. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos mucha gente, algunos tienen clara distancia, pero en algún momento, como ocurre, no sé, pues con esta persona que está como parada mirando algo aquí, tú te puedes dar perfectamente vuelta por cada uno de los mesones y decir, oye, ¿en qué estáis? Y claro, la otra persona te va a comentar, te va a decir en qué está, va a existir como de alguna u otra forma esa facilidad y esa colaboración
entre personas que no necesariamente son de tu mismo emprendimiento. Y que, por supuesto, todo esto en un ambiente de amabilidad, con la suficiente, no sé, pues, confianza también que se da en estos espacios, te puede apoyar con una idea para salir de una problemática, te puede dar alguna recomendación y así tú también lo puedes hacer con otros equipos, con otras personas. Eh, lo digo por experiencia propia porque estuve trabajando unos meses en este espacio. eh, Generalmente son como espacios que impulsan emprendimientos sobre robótica, sobre programación, pero existen un montón de otros aspectos que pueden ser impulsados aquí. Me acuerdo que en otros espacios también existen emprendimientos relacionados a juguetes o a objetos con los cuales los niños y niñas en sus primeras etapas de crecimiento pueden desarrollar habilidades motrices de una forma más focalizada también a través de estos juguetes. Entonces, claro, no solamente son robots, no solamente es programación, que en realidad es como la mayoría de las cosas que se hace aquí, sino que también existen otros proyectos. Por ejemplo, ahí Sergio nos contaba que había una persona que hacía armaduras de Iron Man. También lo pude ver, también existe ese tipo de posibilidades. Dentro de este espacio, por ejemplo, se creó la primera impresora 3D chilena como tal. Eh, trabaja una empresa o un emprendimiento de seguridad, por ejemplo. Entonces, hay un montón de cabida en estos espacios. Y si se preguntan qué estaba haciendo yo ahí, estaba tratando de hacer un juego de mesa que incorporara tecnologías de estos espacios en particular, no sé, pues. Cosas que más adelante vamos a trabajar, vamos a mencionar, no sé, pues incorporar Arduino, incorporar corte láser, impresión 3D para hacer las figuras, etcétera. Y como spoiler les puedo decir que no alcanzamos a terminar lamentablemente, avanzamos la idea nomás y uno que otro prototipo. Alguien había levantado la mano, le doy la palabra en este momento, no alcancé a ver quién era, lo siento. Oye, soy yo. Hablando de juguetes, me acordé de que yo participé en una Mini Maker Fair. Sí, era voluntaria ese año y la parte donde yo estaba encargada era, bueno, con otros compañeros más, de lautitos de juguete, Ah, que iban los genial, niños con sus familias a hacer una carrera con autos de juguete. Entonces ellos tenían que armarlo desde cero junto a sus papás. genial. Y la pista era como muy grande, me acuerdo, ¿o no? No me acuerdo. Oh, rayos. Pero Es sí que me acuerdo de haberla visto desarmada. creo que era grande y curva, pero Sí, no me acuerdo de... sí, Sí. eso recuerdo también. Bien, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Lo que estamos, ojo, y me gustaría destacar, lo que estamos tratando de ver a través de estas imágenes, más allá de la explicación, es una forma de trabajo, es una forma de relacionarse, es una forma de entender cómo también hay distintos espacios en que se puede impulsar la economía a través de este modelo de la economía del conocimiento, por supuesto, y que no necesariamente son oficinas, que también las pueden haber, obviamente, pero como para romper eso. Hay un montón de elementos más que tenemos pendiente conversar a raíz de estas imágenes, pero eso lo haremos en 2 clases más, cuando trabajemos efectivamente espacios maker, espacios de creación y cómo finalmente la innovación o estos espacios más horizontales de innovación y emprendimiento también vienen a dar luces de cómo podemos trabajar la tecnología, por ejemplo, en la escuela. Eso como invitación. Bien, esta era la última imagen de esta primera parte de la clase que vamos a trabajar y ahora vamos directamente a la segunda parte de la clase, que es una extensión y una profundización al respecto. Les pido un poco de paciencia, probablemente lo voy a hacer más rápido. Voy a explicar como elementos principales aquí para que se entienda finalmente la idea. Si ya tenemos entonces... esperen, necesito hacer un corte formal para poder cortar los videos. Así que voy a estar un segundo en silencio y voy a comenzar.